De cualquier manera, al final vamos a hacer sesión de preguntas, ¿verdad? Ok. Ya que tenemos todo esto, pues prácticamente nada más quería llegar a este punto y luego al ejemplo ya del cálculo como tal de las calorías y todo esto, cómo quedaría un ejemplo general. Pero les quería hablar sobre la grasa rebelde. ¿La grasa rebelde qué es? Pues bueno, es esta grasa que existe para evitar llegar a niveles de grasa esencial para la vida, para evitarnos morir. Esto en atletas del culturismo, pues obviamente es algo que se empieza a ver cuando van a llegar a etapas competitivas, porque tienen que llegar a porcentajes muy bajos, y es ahí donde se empieza a complicar la pérdida de grasa. Y esto se debe, como ya mencionábamos, a todas las adaptaciones metabólicas, pero también se debe a que hay unos receptores en estas grasas, en donde está este tejido adiposo, que se llaman receptores alfa. Estos receptores alfa se mueven mucho menos y se movilizan mucho menos que los receptores beta. Estos receptores alfa, por ende, necesitan, digamos, otra manera de activarse para que sea un poco más fácil que se puedan movilizar la grasa y posteriormente oxidarla. ¿Cuál es uno de los protocolos? Otra vez, Lyle nos propone este protocolo como un protocolo que se debe utilizar ahora, cuando estás con niveles muy bajos de grasa corporal. Si tienes un porcentaje más grande de grasa, no hay necesidad de que hagas este tipo de protocolos, porque al final tienes primero que perder toda la grasa y luego ya centrarte en la grasa rebelde, ¿ok? Que probablemente la grasa rebelde algunos podrán conocer. En caso de las mujeres normalmente es glúteo femoral, en caso de los hombres es un poco más en la parte abdominal y en la parte de la espalda baja. Esto es distribuido normalmente así. Pues bueno, ¿cuál es el protocolo? Es un protocolo fuerte que él recomienda que no se debe utilizar más de una vez a la semana. ¿Cuál es? Puede ser en ayunas o no, pero lo ideal es que sea al menos 4 horas postprandial, después de haber comido. Se tiene que usar suplementación de cafeína con 100 a 200 miligramos y con yohimbina de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo. Ojo, con cualquier suplemento que tenga una dosis mínima y una dosis máxima, sobre todo si no lo han utilizado, se recomienda que comiencen con la dosis mínima. En este caso, por ejemplo, 100 miligramos, que sabemos que es de 3 a 6 miligramos, pero en este protocolo específico, él lo comenta como 100 miligramos, o en su dado caso, con los 3 miligramos por kilogramo de peso que tú estés considerando directamente. Y yohimbina sería 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Esto aproximadamente 30 minutos preentrenamiento, luego se hace un calentamiento y luego se lleva 5 minutos de HIIT. Este HIIT tiene que ser, se supone, teóricamente, por arriba del 90%, es decir, un RPE de 9 a 10, o sea, muy intenso, durante 10-15 segundos por 45 a 50 segundos de cardio a baja intensidad. Luego, después de eso, haces una pausa de 5 minutos, posteriormente 40 minutos de cardio a baja intensidad. Posterior, repites los intervalos. Quien más o menos lo esté planificando en su mente se va a dar cuenta que está pesado. Realmente es duro hacer algo así. Consecuentemente, no se tiene que tomar a la ligera. Y al final, pues ya nos habla de 3 a 5 minutos de, como tal, ligerito, a descansar. Entonces teníamos la parte de las calorías, es el mismo ejemplo que teníamos al principio, ¿vale? Nada más era para recordarlo, y acá tenemos el otro caso que les quería poner de ejemplo. Una mujer de 26 años, 1,70, con 68 kilogramos, tiene 20% de grasa, y quiere llegar a un 10% de grasa corporal. Consecuentemente, ya que sacamos su porcentaje de grasa, pues sacamos su porcentaje acá, y la cantidad de masa libre de grasa. Necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer estos datos. Tenemos que la persona tiene 54.5 kilogramos de masa libre de grasa. Tiene como objetivo llegar a un 10% de grasa corporal. Entonces se tendría que dividir por 0.9. Si la persona quiere llegar a un 20%, tendría que ser por 0.8. Si quiere llegar a un 30, por 0.7, y así sucesivamente. Ya que tenemos eso, nos dice que entonces la persona tiene que pesar 60.5 kilogramos para llegar a un 10% de grasa.
Eso obviamente es como generalizado porque al final puede que exista una recomposición corporal y que no necesariamente pese exactamente eso, y si tú haces con plicometría ya tenga ese porcentaje de grasa corporal, pero al final tenemos que estimar algo para poder partir de ahí. No es simplemente ponte en déficit, ¿cuánto tiempo? Pues no sé, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos. No, hay que planificarlo. ¿Qué sucede? Entonces nos dice que tenemos que perder 7.5 kilogramos. Esa es aproximadamente la cantidad de peso que yo tengo que perder. Sin embargo, tenemos que considerar esta constante, 1.2. ¿Qué es esta constante? Pues esta constante nos habla de la posible pérdida de masa libre de grasa que existe durante cualquier restricción energética. Tenemos que considerarlo. Y esto nos dice que entonces la persona tiene que perder 9 kilogramos. Ese es aproximadamente lo que tiene que perder. Si nosotros ponemos un porcentaje de pérdida utilizando su categoría 1 y que consecuentemente sería un 0.5% de su peso, utilizando el rango para los 68 kilogramos, nos dice que tiene que perder 340 gramos semanales. Si utilizamos la misma regla de 3 anterior, nos dice 2.500 kilocalorías. ¿Se dan cuenta? Es un poquito más, pero normalmente, al menos en lo personal, yo lo suelo redondear a 2.600 o 2.500. Nunca trabajo como de 2.642.25. No hay necesidad de hacer este tipo de cálculos, lo redondean a un punto y a partir de ello trabaja. En general, utilizando estos datos, sacamos que sus calorías son 2.150. Esto es para ponerles un ejemplo. Si tenemos que hay que hacer una restricción de 2.500 kilocalorías, probablemente pudiéramos pensar en hacer un déficit lineal, que es como muchas veces se hace. Hacemos la restricción todos los días y al final yo junto las 2.150 kilocalorías o las 2.500 kilocalorías que yo quería hacer de déficit energético acá. ¿Sí? Sin embargo, este déficit lineal, ¿es necesario que sea lineal? ¿Siempre tiene que ser lineal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Exactamente, no hay una necesidad específica de que tenga que ser lineal. Mi objetivo es que al final de la semana se complete la restricción energética. No hay algo que nos haga un corte, no hay algo que nos diga, hoy ya no lograste tu déficit, hacemos corte de caja y pasamos al siguiente día. No, eso no funciona así. Tenemos algo que se llama continuum energético, que es justamente todo el tiempo nosotros vamos a estar usando esto. Si al final nosotros logramos la restricción energética, se va a lograr la pérdida de grasa. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Justo, por ejemplo, si lo vamos completando con el refit, podemos meter déficit, refit, déficit, refit. Y así es como lo vas trabajando. Entonces lo vas adaptando en torno a las necesidades individuales. Y si ya tenemos la parte de las calorías, pues hay que pensar en la parte de los macronutrientes. En torno a que es la categoría 1, que tenemos por acá. La cantidad de proteína, grasas e hidratos de carbono. Acá les puse un ejemplo de cómo pudiera quedar. Cantidad de grasa, cantidad de proteína y cantidad de hidratos de carbono. Más o menos en ese porcentaje y en esa distribución entramos dentro de las recomendaciones que tenemos acá. Y si lo queremos todavía hacer un poco más específico, hay que pensar en cuánto tiempo yo voy a perder esa cantidad. Pues tenemos los mismos datos que ya vimos anteriormente, ¿no? Todos estos datos. 340 gramos semanales, lo del peso, que lo multiplicamos por 1.2, que recordamos que es una constante, dependiendo cuánto peso es lo que quiera perder, pues me va a salir una cifra acá. Pues bueno, acá tenemos que entonces yo quiero perder 9 kilogramos. Ese es mi objetivo, perder 9 kilos. Si yo voy a quitar 340 gramos semanales, esto me va a llevar 26 a 27 semanas. Entonces ya desde ahí empezamos a poner una meta realista. ¿En cuánto tiempo vas a perder? 26 a 27 semanas. Si todavía le metemos nosotros 3 diet breaks o 3 semanas de diet breaks, entonces estamos hablando de 30 semanas. Si es una competidora, porque muy probablemente lo sea, como para querer llegar a un porcentaje de grasa tan bajo, pues tenemos que considerar todavía una semana extra para la semana peak week o la semana de la preparación. Y entonces nos lleva a que aproximadamente me tardaré 31 semanas en llegar a ese punto, partiendo de este punto.
Eso es algo que entonces nosotros ya podemos aterrizar en concreto en cada uno y determinar qué tan agresivos o no podemos ir para llegar a un punto específico, o determinar en dado caso si es, por ejemplo, viable o no que alguien compita en determinada categoría. Si quiere llegar a este 10% de grasa corporal y tiene 12 semanas, probablemente no sea buena idea. Porque vas a terminar matándola de hambre, vas a terminar afectando su ciclo menstrual, haciéndola perder músculo que tanto trabajo costó ganar. Entonces, por eso es planificar todo esto. Y pues bueno, muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado. No sé cómo es lo de la sesión. Chicos, tienen oportunidad de hacer preguntas a Eduardo directamente. De hecho, estaríamos cerrando prácticamente con su ponencia. Únicamente nos quedan algunas preguntas para nuestros atletas naturales que los estemos guardando ahí celosamente hasta ahora. La intención es sobre todo hacerles algunas preguntas acerca del culturismo. Quieren aprovechar una vez con Eduardo. Y una noticia importante, chicos. Tenemos la masterclass grabada con Alberto Sevilla, con el maestro Alberto Sevilla, que es una clase de 1 hora y media sobre puesta a punto natural. La verdad es que la clase está muy buena, está increíble, pues es que Alberto tiene mucha experiencia en ese tema. Y va a ser complementaria para ustedes, entonces ya por tiempos también lo vimos como más viable. Imagínense, si ya ahorita están cansados, todavía nos faltarían unas 2 horitas más. Entonces les estaremos haciendo llegar el enlace para que puedan ver la masterclass grabada, y cerraríamos únicamente con esta dinámica, unas preguntitas, y no sé si quieran aprovechar, Eduardo, antes de ir con los atletas.